Hola, muy buenas tardes. El Instituto de Cultura Universitaria de la Pontificia Universidad Católica, junto con el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA, les da la bienvenida a la cuarta edición del ciclo sobre santidad. Hoy es el primer encuentro de esta cuarta edición, motivada con la propuesta Santidad, Testigos de Esperanza. Esta vez orientado a presentar tres figuras ejemplares de santidad pastoral de tres obispos latinoamericanos contemporáneos que dieron testimonio de Jesús, el buen pastor y motivo de la auténtica esperanza, entregando su vida, cada uno de ellos, por amor al pueblo de Dios. El ciclo cuenta con la colaboración del Departamento de Laicos, de la Conferencia Episcopal, estamos hablando del DEPLAI, SEA, y la Universidad Cardenal Silva Enríquez de Chile, y con la adhesión de la Acción Católica Argentina, el Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de MEC del Arzobispado de Buenos Aires, el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES. Y el programa de este año se enmarca en la celebración del 100º aniversario de los cursos de cultura católica. Y agradecemos principalmente también a cada uno de ustedes que se suma a través de nuestro canal de YouTube, que es justamente uca.edu.ar/iqvivo, para poder seguir esta transmisión que propone como título La santidad, testigos de esperanza. Y hoy será el turno de conocer de cerca el testimonio sobre el cardenal Raúl Silva Enríquez, Chile. Yo soy Janina Dantán y saludo en este momento y le doy la palabra al licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola, buenas tardes, Janina. Un gusto de saludarte y de verte en esta nueva edición de nuestro ciclo de santidad, esta vez de este año 2022, perdón. Buenas tardes. Nos inspira realmente a continuar este programa que inició en 2019, las palabras del Papa Francisco, que en el número 9 de Gaudete et Exsultate, este documento sobre la santidad, nos dice unas palabras muy bellas, ¿no? Y que queremos compartir con ustedes. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia y en ámbitos muy diferentes el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Es por eso que este año nos convocamos con el lema Santidad, Testigos de la Esperanza. Y la idea es que a lo largo del ciclo y comenzando ya en esta tarde, vayamos conociendo las figuras de pastores de nuestra iglesia latinoamericana. En este caso, en el día de hoy, el del cardenal Raúl Silva Enríquez, de la Hermana República de Chile, de Monseñor Helder Cámara, de la Hermana República de Brasil, y por último, de Monseñor Jorge Novak, de la Argentina. Realmente estas figuras de nuestra iglesia latinoamericana que les tocó transitar su rol de pastor en momentos de mucha conflictividad, fueron testigos de que es posible vivir estas tres virtudes, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, hasta un grado heroico, ¿no? dando su vida por la pacificación y la concordia y la fraternidad entre los hermanos. Así que, Janina, te cedo la palabra para que continuemos. Gracias, Pablo, y también queríamos saludar a quienes nos acompañan en el Zoom, en vivo, digamos. Está Alicia Castro del DEMEC, Alejandro Lamberti, coordinador del Instituto de Cultura Universitaria de la UCA, Pablo Guerrero, coordinador del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA, y también queremos recordarte a vos que cada encuentro queda grabado y luego se podrá ver por el canal de YouTube, que ya seguramente lo sabés porque estás justamente en el canal de YouTube viéndonos, que es UCA-ARC, y en la página del IQ, uca.edu.ar/IQ Vivo. Otro punto importante para destacar es que cada uno de ustedes puede realizar preguntas, escribir inquietudes a través del chat justamente del canal de YouTube, y nosotros vamos tomando nota y al finalizar la exposición que se va a realizar en el día de hoy, va a haber justamente un momento de intercambio, de diálogo,
con los expositores, donde podemos justamente acercar estas preguntas. Así que a través del canal de chat de YouTube acercan las inquietudes. Ahora sí, entonces vamos entrando despacito para conocer justamente el testimonio sobre el cardenal Raúl Silva Enríquez, y contamos con la distinguida presencia del doctor Fernando Vergara Enríquez, vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Cardenal Silva Enríquez de Chile, y Nelo Gargiulo, secretario de la Fundación Cardenal Silva Enríquez en Chile, a quienes a ambos le doy la bienvenida. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. A nombre de la universidad y del mío propio, le doy las gracias a Pablo, a Alejandro, por la invitación y el honor de presentar la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez, que, bueno, no solo nuestra universidad lleva su nombre, sino que somos responsables de un legado. Y como responsables de un legado es lo que motiva, ¿verdad?, nuestro trabajo, nuestra misión y nuestra entrega como universidad. Yo tengo pensado una presentación, tengo también, les voy a compartir una pequeña presentación para ir guiando lo que he preparado. La idea es brevemente, aquí está, discúlpenme. Ahí sí. Bueno, ahí se ve bien, sí, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha Muchas y se gracias. ve bien, perfecto. Gracias. La idea de lo que voy a presentar es una breve biografía del cardenal Raúl Silva Enríquez, luego un panorama político-religioso de América Latina en tiempos del cardenal, también una contextualización del pensamiento sociopolítico de la Iglesia chilena en el mismo contexto de cambio. Estamos hablando posterior al Vaticano II, y por lo tanto son cambios importantes que le tocó vivir al cardenal, no solo de cambios globales, sino que también cambios locales en términos de mundiales, latinoamericanos y también de la Iglesia chilena. Haciéndose, ¿verdad?, cargo de los cambios globales de la Iglesia universal, luego de los cambios y de la aplicación de esos cambios en la Iglesia latinoamericana, luego también en la Iglesia chilena con muchos cambios, y también, bueno, con la oleada de dictaduras de los años 60 y 70 que golpearon a Latinoamérica. Y luego pasar a trabajar un poco la figura ético-social y política del cardenal Silva. Yo creo que es interesante ampliar la figura que concentra su compromiso con los derechos humanos, su inteligencia pastoral, su sabiduría pastoral y evangelizadora, y es muy interesante, yo creo que darle un tiempo adecuado a esa figura. Bueno, Raúl Silva Enríquez nació el 27 de septiembre de 1907 en la ciudad de Talca, en Chile. Sus primeros estudios lo hizo en el Liceo Blanco Encalada, de los hermanos de las escuelas cristianas en Talca. Posteriormente el Liceo Alemán de Santiago, de los Padres del Verbo Divino. Se recibió de bachiller en 1923 e ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero en el tercer año de carrera decide consagrarse a la vida religiosa. Aunque su primera elección fue la Compañía de Jesús con los jesuitas, se acercó al Patrocinio San José para conocer a los salesianos. Se recibió de abogado en diciembre de 1929. Su tesis versó acerca de las asignaciones modales. En enero del 30 ingresó al noviciado de la Congregación Salesiana en Macul. Estudió filosofía en Chile y posteriormente se doctoró en teología y derecho canónico en el Estudiantado Internacional de Turín de la Congregación Salesiana. Fue ordenado sacerdote en el mismo Turín, en Italia, el 4 de julio del 38, por el cardenal Maurilio Fossati, arzobispo de Turín. Volvió a Chile a fines del mismo año y pasó a desempeñar las cátedras de Derecho Canónico, Teología Moral e Historia Eclesiástica en el Teologado Salesiano de Santiago. En 1943 fue nombrado primer rector del Liceo Manuel Arreglán Barros, y estando allí construyó el templo San Juan Bosco La Cisterna. Fue director espiritual del Seminario Mayor Salesiano y posteriormente rector entre el 50 y el 56.
Enseñó en el colegio Patrocinio San José entre el 41 y 47, nombrado rector desde ese mismo establecimiento del 48. Se desempeñó también como rector de otro colegio salesiano se llamaba la Gratitud Nacional. Fue fundador y presidente nacional de la Federación de Colegios Particulares. Fundó la revista Rumbos y presidió 2 congresos nacionales de la FIDE. En el 50 fue designado director del Estudiantado Teológico Salesiano, cargo que desempeñó por 6 años. En ese tiempo fundó un nuevo teologado internacional en la comuna de La Florida, Santiago, para estudiantes del Cono Sur de América Latina de la Congregación Salesiana, que actualmente cumple la misma función, pero también aloja a la Universidad Católica Silva Enríquez. Durante este tiempo preparó y dirigió el primer Congreso Religioso de Santiago, que fue convocado por la Santa Sede. Y en 1956 presidió la delegación chilena al Congreso Internacional de Religiosos que tuvo lugar en Buenos Aires. Se le confió también la organización del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, y también de la Federación de todas las obras asistenciales y caritativas de la Iglesia, conocida con el nombre de Cáritas Chile. En ambas fue primer director y presidente nacional respectivamente. Fue vicepresidente mundial de Cáritas Internacional y en 1962 fue nombrado presidente de la misma institución, en Roma, por representantes de 62 países. En 1959 fue elegido obispo del Paraíso por el Papa Juan XXIII, consagrado en la catedral de esa ciudad el 29 de noviembre. Su lema episcopal fue Caritas Christi urget nos, la caridad de Cristo nos urge. En 1961 Juan XXIII lo eligió arzobispo de Santiago, tomando posesión de su nuevo cargo el 24 de junio. Sucedió al cardenal José María Caro. El 19 de marzo del 62 fue creado cardenal por el Papa Juan XXIII. En su calidad de arzobispo de Santiago tuvo activa participación en el Concilio Ecuménico Vaticano II, en sus 4 sesiones, destacándose como una de las figuras más preclaras de la Iglesia de América Latina. Fue delegado papal del Congreso Mariano de Santo Domingo en el 65. También participó en el primer sínodo mundial de obispos convocado por el Papa Paulo VI en septiembre-octubre del 67, y en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1979. Participó en los cónclaves que eligieron al Papa Paulo VI, Juan Pablo II, y Juan Pablo I y Juan Pablo II, disculpen. Fue miembro de las Sagradas Congregaciones de la Educación Católica para el Cultivo Divino y para el Clero. Integró la Comisión de la Reforma al Código de Derecho Canónico. Desempeñó numerosas oportunidades al cargo del presidente de la Conferencia Episcopal y por ser arzobispo fue también gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus hay que destacar que obtuvo numerosas condecoraciones, entre ellas las otorgadas por el gobierno de Alemania, Portugal, Perú, República Dominicana y Panamá. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Chile, de la Iona College en el 62, de la Universidad Georgetown en el 63, de la Universidad de Panamá en el 77 y del William College en el 77, y de las universidades de Yale y de Notre Dame en Estados Unidos. También como pastor local de la Iglesia de Santiago realizó la arquidiócesis de decanatos, zonas pastorales y vicarías especializadas. Fundó numerosas instituciones de formación religiosa, de promoción social, de defensa de la justicia y de los derechos humanos, como el Comité Pro Paz y posteriormente la conocida Vicaría de la Solidaridad. Su labor en defensa de los derechos humanos le valió reconocimiento al Congreso Judío Latinoamericano. El 26 de febrero del 72 le confirió el Premio de Derechos Humanos 1971. La Organización de Naciones Unidas reconoció la acción destacada de la Vicaría de la Solidaridad, confiriéndole el Premio de Derechos Humanos el 10 de diciembre del 78, y posteriormente, por la misma razón, recibió el Premio Fundación Bruno Kripke en Viena el 19 de octubre de 1979. El Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia por razón de edad el 29 de septiembre de 1982. Dejó el cargo en 1983 y le sucedió Monseñor Juan Francisco Fresno, disculpen. Posteriormente asumió como director espiritual en el Seminario Pontificio Menor y en el Instituto de Humanidad Luis Campino durante más de 10 años. El cardenal Raúl Silva Enríquez falleció en Santiago el 9 de abril de 1999. En este rápido paso por una biografía ya se puede detectar, ¿verdad?, la magnitud y la relevancia del legado del cardenal, un legado del cardenal tanto en lo educativo como en lo pastoral, como en la gestión administrativa.
yo dejé muchas cosas de paso, pero el cardenal fue muy fructífero en la creación de muchas obras. Hoy en día podríamos denominarlo un gran innovador, pero dentro de sus obras no solo están las obras educativas, las obras caritativas, sino que están las obras tales como la educativa, como colegios, universidades, pero también las que tienen que ver con la economía, de la solidaridad, fundando bancos y organizaciones que posibilitaban también el apoyo económico. Por lo tanto, la figura del cardenal es muy amplia. En ese sentido, a mí me gustaría conectarlo con este panorama de la iglesia latinoamericana y chilena, porque para poder entender la magnitud, la altura y el peso también de la valentía carismática que tuvo el cardenal en sus tiempos, es interesante, ¿verdad?, revisarlo en este contexto. Bueno, todos sabemos que la historia de la Iglesia Católica Latinoamericana, específicamente en la segunda mitad, perdón, del siglo XX, enfrentó el inicio de profundas transformaciones relativas al modo de relacionarse con el mundo. Justamente gracias al influjo de pensadores de corte progresista, pero un riguroso seguimiento de la doctrina social, el mensaje del Vaticano II y la Segunda Conferencia Episcopal realizada en Medellín, las instituciones eclesiásticas experimentan una corriente renovada y renovadora, centrada en el diálogo con la historia humana. La Iglesia buscó su lugar en el presente mientras el continente experimentaba las consecuencias de un conflicto de carácter global, la Guerra Fría. Los enfrentamientos indirectos entre el bloque occidental capitalista y el oriental comunista tuvieron su influjo en el Cono Sur, generando profundos estados de tensión y excesiva polarización ideológica. El triunfo de la Revolución Cubana en el 59 significó el fortalecimiento del socialismo en el continente y un nuevo desequilibrio para el sector. La toma de poder por el marxismo generaba nuevos diagnósticos de la situación continental, planteando dos vías de desarrollo incompatibles entre sí: la vía democrática institucional o el proyecto revolucionario. La Iglesia no quedó exenta de estas divisiones. Si bien por medio de las conferencias episcopales apoyó una democracia personalista, ingresó a la década manifestando hondas escinsiones y divisiones, ¿verdad?, entre sectores conservadores y un ala progresista ligada al social cristianismo, ¿verdad? Hay, por supuesto, en estos tiempos claros, ¿verdad?, signos de cambio. Durante este periodo, América Latina experimenta una verdadera renovación del cristianismo, un resurgimiento del ámbito teológico catequístico, pero también parroquial y litúrgico. Este fenómeno, que tiene sus prolegómenos y sus antecedentes en la década del 50, se debe al aumento de los estudios de la Biblia, fundación del Instituto y Centros Bíblicos Parroquiales bajo la iniciativa específicamente del CELAM, el surgimiento de grupos laicos que llevaron la enseñanza de las escrituras a sectores populares, la proliferación de obras europeas traducidas, el desarrollo de revistas especializadas sobre la reflexión teológica y espiritual, Teología Día en Santiago, Strómata en Buenos Aires, la adecuación de los misales a las lenguas locales y la fundación del Instituto Latinoamericano de Catequesis, cuya finalidad integra la formación cristiana desde el nivel escolar. Todos estos hechos globales, ¿verdad?, constituyen la génesis de un movimiento de reflexión cuya finalidad fue adaptar el Evangelio a la realidad latinoamericana. La parroquia se transformó en el centro donde surgió la acción misionera hacia la ciudad secular, incentivando la evidencia en común de las celebraciones litúrgicas, el desarrollo de la acción católica eficaz y especializada, el fomento de una vía hacia el desprendimiento y la desvinculación de los sacerdotes con el dinero. De esta manera, teología, espiritualidad y vida buscaron conectarse, ajustarse, ¿verdad?, a cada contexto, territorio y lugar con el cual tuvieron que coexistir y convivir. Estos esfuerzos permitieron justamente a los creyentes y a los fieles una mayor comprensión de la liturgia y una evidencia más consciente e integradora, no solo de las clases medias latinoamericanas, sino también de los obreros y de los campesinos. Este verdadero auge, ¿verdad?, misionero, ¿verdad?, tuvo manifestaciones a nivel más claras y más altas en las jerarquías como iglesia pionera al mensaje mismo del Concilio y Medellín. En el 62, el impulso de la Misión de Santiago y la campaña nacional de alfabetización corresponden a esta tendencia: extender la cristiandad y lograr un compromiso con una acción temporal. Esa misma fecha, el cardenal Raúl Silva Enríquez, por medio del vicario general Monseñor Jorge Gómez Ugarte, envió un mensaje antes de partir al Vaticano II para llevar a cabo, en sus propias palabras, una gran cruzada misional.
que permitiera brindar una formación escolar católica consciente de los problemas sociales. Luego de la publicación de Mater in Magistra en el 61, el inicio y término del concilio del 62-65, el mensaje de Pacem Terris ese mismo año, la elección del Monseñor Manuel Larraín como presidente del CELA en el 63 y la amplia popularidad de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el 65, se puede indicar que estamos justamente en un momento inicial, original, ¿verdad? Y auroral de una nueva época marcada, ¿verdad?, por la lectura de los nuevos signos de los tiempos a la luz, ¿verdad?, de estos documentos y esta experiencia. La Iglesia latinoamericana y sus obispos, en una autoevaluación de su misión en el mundo, hacen suyo el llamado de los pontífices y estrechan el vínculo entre clero y sociedad, desarrollando un cristianismo abundante en virtudes sociales. Comienza así un nuevo espíritu y junto a este se configura un nuevo lenguaje. Se toma conciencia de la incompleta evangelización que está sujeta toda América Latina, promoviendo, ¿verdad?, la actividad misionera, catequística y el deber sociopolítico del cristiano, incluyendo una renovación de lo profano en la historia de la salvación. En este afán de apertura y entrega al mundo se hace habitual hablar de conceptos como renovación litúrgica, mentalidad pluralista y ecumenismo. Son tiempos, ¿verdad?, de poner en práctica el Concilio Vaticano II, que empieza a desplegar por el continente, ¿verdad? En 1966 se trabaja ya en pastoral en conjunto a lo largo de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Se recuerda, de verdad, en Ecuador, Perú y Bolivia, más o menos que en las mismas fechas configuran planes de aplicación nacional en lo planteado en Roma. En el caso de Chile, se realiza el sínodo en septiembre del 67, con una participación de 419 miembros, teniendo, ¿verdad?, como característica la integración de un gran número de laicos trabajando a la par con obispos, sacerdotes y religiosos. Cada uno de los fenómenos anteriormente mencionados, ¿verdad?, pero específicamente la 10ª reunión y la Asamblea Extraordinaria del CELAM en el 66, cuyo llamado a reunir a las autoridades clericales de todo el continente, constituyeron la antesala de lo que significó el evento eclesiástico más importante de Latinoamérica, Medellín, en el 68. Para América Latina, esa fecha tiene una relevancia capital. Se efectuó la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano con presencia del sumo pontífice, cuyo tema principal fue la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Esta reunión presentó, de acuerdo a lo señalado por Enrique Dussel, un nuevo descubrimiento de América y el pasaje a un decidido compromiso de liberación. Si bien Pablo VI exhorta a no volcar la fe y las voluntades a la revolución, ya que dicha violencia no es evangélica ni cristiana, se mantiene una postura en apoyo a los sectores excluidos y enérgica denuncia ante las falencias del capitalismo. Se condena el imperialismo internacional del dinero. La falencia justamente de los excluidos, ¿verdad? Y la enérgica denuncia ante las falencias del capitalismo. Se condena el imperialismo internacional justamente concentrado en el dinero y todo el abuso que significa relacionar, ¿verdad? Todo lo relacionado con el abuso del poder por parte de los sectores dominantes. Hay una denuncia entre la indiferencia y las potencias, entre los problemas del subdesarrollo y todo aquello que contravenga o tente contra la liberación integral y promoción del ser humano. Principalmente, ¿verdad?, comienzan a resonar las conceptualizaciones en contra del neocolonialismo, nacionalismo y la carrera armamentista. Los documentos de Medellín, sobre todo por su influencia en Chile, son esenciales para comprender el proceso de apertura de la Iglesia latinoamericana. Pero existen dos elementos centrales que vale la pena recalcar. El compromiso con el presente es fundamental, ¿verdad? La Iglesia latinoamericana debe situar, instalar, colocar sus soluciones, ¿verdad? Abocarse a las soluciones ante la multiplicidad y complejidad de las problemáticas de América. El hambre, la miseria, las enfermedades masivas, la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases sociales, la violencia y la escasa participación del pueblo en la gestión del bien común. La idea fue integrar una novedosa escala de valores temporales como parte sustancial de la dimensión global de la fe cristiana y congregar una síntesis original, lo tradicional y lo moderno, el ámbito espiritual y temporal de la historia.
Y como segundo elemento, ¿verdad?, un compromiso efectivo con los pobres y la pobreza. La reflexión realizada en Colombia se encaminó a la búsqueda de una mayor presencia de la Iglesia en la vida de los sectores más excluidos. El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente a las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina. Sus planteamientos están marcados por un enfoque de justicia social y de identidad con una iglesia servidora y pobre. Se identificó la pobreza como carencia, ¿verdad?, de los bienes materiales básicos para vivir como un mal. Por lo tanto, la iglesia, junto al laicado, debía asumir con suma urgencia la responsabilidad con respecto a lo social y la liberación del ser humano de toda servidumbre. La Iglesia sudamericana se propone alentar y concentrarse en los esfuerzos de acelerar las realizaciones, ahondar el contenido de ellas, penetrar todo el proceso de cambio con los valores evangélicos. Bajo este contexto, ¿verdad?, los obispos latinoamericanos asumen como deber predicar y vivir la pobreza espiritual, ser reflejo de la pobreza material, denunciar la carencia injusta de bienes y los contextos que la engendran. De esta manera, la institución eclesiástica latinoamericana, sujeta al contexto del subdesarrollo del continente, asumió la exigencia de traducir el espíritu de austeridad en actitudes que la transformasen en signo, en un ejemplo, ¿verdad?, evangélico. Esto no solo debía predicarse, sino que concretarse con la denuncia de la injusticia y opresión, con la lucha cristiana contra la intolerante situación que soporta con frecuencia el pobre, en la disposición al diálogo con los grupos responsables de esa situación para hacerle comprender sus responsabilidades, deberes y obligaciones. Por lo tanto, de alguna manera se puede concebir este tiempo, ¿verdad?, cruzado en la iglesia latinoamericana, como un paso de una cristiandad colonial, caracterizada por un enfoque espiritual y sacramental, promotora de una relación asistencial con la esfera profana, a una nueva cristiandad, de planteamientos más realistas, con un profundo espíritu misionero, que anhela estrechar su relación iglesia-mundo, para construir un orden social cristiano, secular y pluralista. Esta nueva idea, ¿verdad?, y proyecto de iglesia latinoamericana sigue de cerca la evolución de la iglesia universal. No solo quiere iluminarse o iluminar el continente, sino que guiarlo mediante los grandes lineamientos inspirados en el Evangelio y los documentos emanados de la Santa Sede. Por lo tanto, en este contexto, ¿verdad?, entendemos la reacción, ¿verdad?, propia de la iglesia chilena, y por lo tanto también vamos a poder entender el trabajo en el cual se sitúa el cardenal Silva Enríquez. ¿Qué es lo que sucedió en el caso chileno, ¿verdad?, y en el que le sirve de contexto más local para el cardenal? Son dos momentos. Yo considero que es un momento fundamental el trabajo del cardenal hizo en la sesión en el Concilio Vaticano II, por lo tanto que él fue un protagonista de esas transformaciones, y por lo tanto la aplicación del Concilio Vaticano II en la realidad chilena, tanto como país y como iglesia, fue fundamental en las orientaciones del cardenal. Pero para la iglesia chilena, a partir de la década del 60, bueno, obviamente, lo que mencionaba hace un momento, esta suerte de nueva cristiandad, ¿verdad?, que se plasma en una nueva metodología de acción y expresión, ¿verdad?, de la Iglesia Católica chilena. Es un nuevo estilo caracterizado por anhelos de apertura, mayor influencia en el campo temporal, y se percibe una visible, disposición de fomento, flexibilidad y tolerancia hacia las transformaciones que experimenta el país. Gran parte de esta actitud de renovación vino a fortalecer y agilizar un proceso eclesiológico cuyo origen se sitúa en las postrimerías del siglo XIX, inspirado por la evolución de la Iglesia Universal, gracias ya al antiguo mensaje de León XIII. Pero, obviamente, la influencia de la encíclica social de Juan XXIII, Mater Magistra, Pacem in Terris, y Pablo VI, Popular Progressio, Octogésima Advenies, tuvieron fuerte influencia tanto en el clero nacional como en los fieles. Desde el 60, la jerarquía publica documentos pastorales que demuestran este fenómeno y exhibe un profundo compromiso sociopolítico, en los cuales se destaca llamado a la unidad, verdad y paz, 1960, mientras el mundo marcha, la cruz permanece, 1961, la iglesia y el problema campesino chileno, 62, el deber social y político en la hora del presente, 62 también. Las últimas son dos cartas claras con un influjo señalado y marcado, un hito significativo en la cercanía del clero nacional
hacia la comunidad católica chilena y los problemas que asolaron al pobre. Estos documentos siguen las directrices de Reno Novaro y Cuadragésimo Ano y llegan a construir un pensamiento coincidente, en ocasiones incluso adelantado con las líneas ofrecidas por el Concilio Vaticano, la doctrina social y la Conferencia Episcopal de Medellín. El trabajo, por lo tanto, del clero nacional chileno a lo largo de la década del 60 estuvo concentradísimo en un espíritu progresista e innovador. Tanto lo enunciado en la Iglesia y el problema campesino chileno y en el deber social y político a la hora del presente fue un impulso del episcopado a que sus feligreses se sumieran la gigantesca tarea eh, del problema social, no solo de manera asistencial, sino como miembros de la Iglesia y como ciudadanos de una comunidad temporal. El primero, por lo tanto, significó un respaldo de los grupos políticos que sustentaron las ideas de modernización del campo y la conocida reforma agraria. Es una acción coherente. El cardenal Raúl Silva y el monseñor Manuel Raín, a la luz de lo señalado en Mater Magistra, adelantándose al gobierno y a los mismos postulados de Pablo VI, anunciarían en 67, se dieron grandes previos de sus propias diócesis en Talca y Santiago para el campesinado local. Por lo tanto, surge, ¿verdad? Estoy viendo ahora. Surge un espíritu, ¿verdad? No solo de conectar los grandes enunciados de la Santa Sede a aspectos locales, sino que de alguna manera la personificación, la centralidad, ¿verdad? Del pobre como no solo sujeto asistencial, sino que como un sujeto misional. Y por lo tanto, la denuncia de las dramáticas condiciones de los sectores excluidos, eh, la imputación, la causa de una minoría privilegiada y o inherente es un cuestionamiento del orden jurídico-social imperante. La Iglesia, de manera enérgica y una actitud sin precedentes, denunció y quiso reformar un orden socioeconómico que juzgó injusto y vinculado con sectores conservadores de la sociedad. Desde su enfoque se hizo imperioso humanizar las estructuras sociales y políticas, asentando su acción en una base moral cristiana. Creo que ahí hay una centralidad, ¿verdad?, de la figura del cardenal y de la iglesia chilena de la época. Se puede también entender que entre el 58 y el 67, ya, ¿verdad?, no solo ya terminando la década del 60, sino que ya acercándonos a otros tiempos, ¿verdad?, más oscuros en Latinoamérica, se centra en un creciente entusiasmo por el desarrollismo planteado en la doctrina social de la Iglesia y en una aplicación de la nueva cristiandad en su dimensión política, que significa el social cristianismo. La llamada revolución en libertad significó la realización en el plano temporal de un pensamiento cristiano progresista. Estamos hablando de la etapa del optimismo cepalino, ¿verdad? En esa época, ¿verdad?, de desarrollo económico, ¿verdad?, y los estados de compromiso, equivalente a los estados de bienestar, ¿verdad?, europeos. Para combatir la pobreza se requería superar la crisis integral que afectaba al país, reformando las estructuras económicas, políticas y sociales que habían permitido situaciones de injusticia. El lugar de la Iglesia, bajo el enfoque del momento, debía concentrarse junto a los sectores desvalidos de la sociedad y desvinculada de todo poder temporal. Fue la época, ¿verdad?, de una acción pastoral dinámica y vivía en barrios populares. Por esta razón, la jerarquía eclesiástica diversificó sus actividades y acciones pastorales en una compleja división en zonas, decanatos, parroquias y departamentos especializadas, que hacíamos referencia en la biografía del cardenal, cuya función fue captar la heterogénea realidad de cada uno de los apostolados sociales. Es muy interesante este proceso, porque es lo que hoy en día entendemos como una iglesia en salida, situada en los territorios, ¿verdad?, situada, ¿verdad?, en los lugares donde están los necesitados. Claro ejemplo, ¿verdad?, de este fenómeno es el desarrollo y consolidación de lo que se llamó la Juventud Obrera Católica, la cual en la década de los 60 ya contaba con 3.000 militantes. Durante este periodo, estamos hablando del 68 y 73, identificamos, ¿verdad?, a una institución profundamente progresista, pluralista, pero obviamente en conflicto. En esta última etapa, la unidad de la Iglesia se veía amenazada. Por una parte, se perfilaron grupos continuadores de los procesos anteriormente mencionados,
cuyos proyectos estaban empapados de la terminología desarrollista de la doctrina social de la Iglesia. La publicación de Popularo Progreso y Medellín fueron un enérgico impulso al cambio social e hicieron ver el conflicto entre desarrollo y subdesarrollo como relevante en un continente empobrecido y sujeto a la dependencia económica, a las grandes potencias. Por otra, ¿verdad?, surgen, obviamente, círculos de sacerdotes y laicos que, completamente decepcionados por el proyecto desarrollista, vieron lejana toda posibilidad de acceso al progreso por medio de las estructuras políticas, sociales y económicas vigentes, ¿verdad?, en América Latina. Hubo quienes, obviamente, visualizaron la doctrina social como incapaz de generar las transformaciones necesarias y, por lo tanto, acudieron al análisis marxista. Tal como señala Beckemans, el reformismo reemplaza al economicismo. Es en esta fase donde emergen movimientos como la Iglesia Joven, cristianos por el socialismo. Sus gestación y desarrollo serán abarcados con detalle en el segundo y tercer, ¿verdad?, momento de esta presentación. A la luz de los diversos hitos revisados, podemos distinguir que una nueva imagen de la Iglesia chilena se configuró durante el siglo XX. Esta se caracterizó por un enérgico compromiso, ¿verdad?, como ya lo vimos, con los excluidos, un rigoroso catolicismo social, ecuménico, progresista, separado de los intereses del Estado y sin vocación de poder. En definitiva, ¿verdad?, una iglesia pobre. Su institucionalidad, aunque con excepciones, buscó un espacio protagónico en la historia del continente, presentándose abierta al diálogo con el mundo y ofreciendo un pluralismo integrador con aquellos sectores sociales que, no coincidentes con su credo, ¿verdad?, buscaron trabajar en pos del desarrollo y el bien común de América Latina. Esta, ¿verdad?, nueva iglesia, desvinculada del conservadurismo, que fuera antes su fiel aliado, fue partidaria de un ideal de nueva cristiandad. Esto significaba filosofía mediterránea, personalismo, cercanía con las planificaciones globales de la democracia cristiana y una general adhesión a un orden social cristiano en cuya fundación la dignificación y participación del laico era el pilar fundamental. Para el católico de aquel momento, solo por este medio de estas directrices se podría transformar la agotada y un poco cabizbaja casa del hombre. Por lo tanto, en este plano y en este contexto, vemos que las coordenadas nutrientes, ¿verdad?, de la santidad del cardenal Raúl Silva Enríquez podemos verlas de la siguiente manera. Las ideas fuerza provenientes del Vaticano II y de Medellín, ¿verdad?, del CELAM, la promoción del hombre hacia los valores de la justicia, solidaridad y paz, como grandes lineamientos, ¿verdad?, una evangelización a través de la liturgia y la catequesis, y un contexto socioeconómico de la comunidad. Pero también, por supuesto, Puebla es fundamental, a través de la opción preferencial por los pobres, la opción preferencial por los jóvenes, y una iglesia constructora de una sociedad pluralista. Si podemos concebir el trabajo, el legado, el apostolado del cardenal Raúl Silva Enríquez, se puede trabajar en estas líneas, ¿verdad?, en estas coordenadas, donde hay un nuevo protagonismo, ¿verdad?, del pobre, del joven, ¿verdad?, de una sociedad, de una iglesia, perdón, en diálogo constante con el mundo, y por lo tanto, de alguna manera, entender que la gran tarea de la iglesia, que la misión por excelencia de la iglesia es reivindicar la soberanía de Dios y la inviolabilidad del hombre por ser hijo de Dios. Por lo tanto, acá la centralidad de justicia, de dignidad y de solidaridad es fundamental para poder entender que la misión, ¿verdad?, coloca, o sea, que asume, perdón, la iglesia la coloca obviamente en constante tensión con respecto a quienes, ¿verdad?, detentan el poder. Por lo tanto, aquí podemos, ¿verdad?, ver claramente las tensiones entre el poder, podríamos decir, entre el poder carismático, ¿verdad?, del Evangelio y el poder económico de la detención del poder, ¿verdad? La iglesia en esa época
yo creo que es un profundo ejercicio de conciencia, de discernimiento en qué grado se respeta la dignidad del ser humano y sus derechos consustanciales por ser hijos de Dios. Yo creo que es fundamental entender esta discusión, que no es solo una discusión, podríamos decir, teológico-pastoral o intelectual o filosófica, sino que también es una discusión local, parroquial, misional, en la cual de verdad se jugaba el rol de la iglesia y, por qué no decirlo de verdad, el futuro del país. Entonces, en este contexto, estoy bien de hora, ¿sí? En este contexto ya más global, un contexto personal del cardenal con todas sus obras, en un contexto global de América Latina y la Iglesia de América Latina en la década de los tiempos del cardenal, y ahora una bajada a la situación de la Iglesia chilena, ¿verdad? Previa, y lo dejo intencionadamente previa, ¿verdad? Al 73, por supuesto. Me gustaría elaborar la figura ético-social y política del cardenal, de alguna manera yo creo que el cardenal fue un pastor integral en su evangelización, y por lo tanto cuesta a veces separar en estratos, en momentos, la figura del cardenal. Voy a tratar de concentrarlo, pero yo creo que su figura ético-social y su sabiduría teológica pastoral le permitieron enfrentar, ¿verdad?, los tiempos de transformación, por una parte de la iglesia universal y local, y por otra parte enfrentar adecuadamente los tiempos, ¿verdad?, oscuros de la dictadura del 73. La figura del cardenal, en tanto ético-social, a mí me gustaría referirla obviamente al compromiso con los derechos humanos, como una visión profética también del cuidado de la tierra, sobre una responsabilidad colectiva que hoy en día nosotros conocemos como solidaridad o responsabilidad social universitaria incluso, pero también hacerle un guiño al cardenal con respecto a su dimensión en el ámbito de la educación superior. Yo creo que esos elementos los podríamos enmarcar en lo que podríamos denominar una antropología teológica de la dignidad. Yo creo que el cardenal entendió adecuadamente, voy a concentrarme en uno de los conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que el cardenal, para nosotros lo entendemos como uno de los legados más importantes. Yo creo que la teoría del bien común, que bueno, obviamente ha caído en una suerte de desuso, ¿verdad?, ante el predominio de la teoría de los derechos individuales, nacida, ¿verdad?, de una concepción liberal ilustrada, que considera a los derechos del ciudadano como inalienables, inmanentes, imprescriptibles, en oposición al derecho natural fundado en la naturaleza humana, que considera los derechos de los hombres como universales, anteriores y superiores, o independientes al ordenamiento jurídico positivo, junto con la fragmentación individualista posmoderna y la exacerbación de la autorreferencialidad y autorrealización. El bien común, creemos que es el mejor antídoto ante lo que hoy en día es el individualismo cerrado, ¿verdad? Y la desconexión entre los seres humanos. Pero creemos, ¿verdad?, que para la Iglesia el bien común no ha perdido esta vigencia, ¿verdad?, en absoluto, sino que todo lo contrario, se reaviva este antídoto del bien común, se reaviva, ¿verdad?, cada cierto tiempo, pero tiene su, ¿verdad?, aparición en 1981 en Rerum Novarum con el Papa León XIII, ¿verdad?, que justamente es una encíclica que motiva al cardenal Silva Enríquez a entregar su apostolado a la cuestión social y justamente a la justicia por la dignidad de la persona, además de otras encíclicas, documentos y cartas apostólicas de los sucesivos pontífices, fueron nutriendo el cuerpo de la doctrina social
al tiempo que se iban adaptando a las distintas circunstancias históricas y hechos significativos del siglo XX, que tuvo al cardenal como activo protagonista de un acelerado, ¿verdad?, cambio sociocultural, político, económico y valórico, como lo vimos, ¿verdad? Lo mencionamos, pero recordémoslo. De alguna manera, el ejemplo, ¿verdad?, vivo de 40º año que entra en el noviciado salesiano, Raúl Silva Enríquez, va a tener magistra en el 61, año en que es nombrado arzobispo de Santiago. Pachin Terris en el 63 es en el año en que participa en el Concilio Vaticano II. Documentos del Concilio Vaticano II, especialmente Gaudium Spes del 65, coincide con el año, ¿verdad?, en que es nombrado delegado papal al Congreso Mariano de Santo Domingo. Populorum Progreso en el 67 es el año, ¿verdad?, en que participa en el primer sínodo mundial de obispos convocados por el Papa Pablo VI. Evangelii Nuntiandi en el 75, Redemptorum Hominis en el 79, son años que cubren la creación del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad en 1976. Labor Excensa en el 81, Solicitus Rei Socialis en el 87, Centesimus Annus en el 91, Evangelium Vitae en el 95, son textos, ¿verdad?, que justamente siguen acompañando al cardenal que muere, ¿verdad?, en el 99. Por lo tanto, en este contexto, la figura ético-social del cardenal es fundamental para comprender no solo los alcances de su legado, sino que los alcances y bajadas de la misma doctrina social de la Iglesia referida a la justicia social, al bien común y a la solidaridad de la fe. Asimismo, el aporte cristiano de la solidaridad es esencial para comprender nuestra época de profundos cambios culturales, valóricos y religiosos. Por tanto, la imbricación entre doctrina social de la Iglesia, pensamiento teológico pastoral, pragmatismo colaborativo y apostolado del cardenal Silva Enríquez es fundamental para comprender la preocupación antropológica y teológica por el desarrollo de la dignidad de la persona sin importar su condición social. Este ámbito del bien común, de la solidaridad, de la justicia social, no es azaroso para la vida del cardenal. El primer contacto que tuvo el cardenal con temas referidos a la cuestión social, como la justicia específicamente, fue con el sacerdote salesiano Valentín Panzaraza, que al mismo tiempo era profesor de teología moral en la Universidad Católica. El padre de Panzaraza había escrito 2 libros que el cardenal leyó: Justicia Social en el 35 y El Veneno de la Serpiente en el 37. Pero fue con el primer texto que el cardenal comprendió la relevancia del tema como una cuestión del fuerte contenido moral y político. Fue tanta la reflexión sobre este tema que desde la lectura el cardenal es entonces un noble sacerdote, se reconoce distante de tales realidades y asume la exigencia de volcar la mirada a las interpelaciones sociales en el que el país vivía. El padre Panzaraza tuvo que abandonar el país a petición del arzobispado de Santiago debido a las molestias ocasionadas por los textos escritos. Es posible ver 2 cosas en lo anterior: cuán lejos estaba la iglesia chilena de sensibilizarse y empatizarse con el contexto social, y al mismo tiempo todos estos hechos fueron formativos y decisivos para la sensibilidad social y religiosa del cardenal Raúl, que en su memoria lo expresa diciendo que los católicos tenemos el desafío de responder prioritariamente a las exigencias sociales de nuestro tiempo, pase lo que pase. Otro elemento importante es el contexto de la realización de la conferencia de obispos de Río de Janeiro en el 55, conferencia que declaró la situación social de los pobres como angustiosa, señalando además que es un dolor que viene como un grito desesperado y que brota desde lo más profundo de la humanidad. Los venideros, el Concilio II, ¿verdad?, Medellín y Puebla, como lo hemos dicho, la preocupación central de los obispos latinoamericanos sobre la cuestión social, los pobres y la liberación de los seres humanos de todas las formas de esclavitud, específicamente la miseria. Con toda esta fuerza, en el Te Deum del 75, el cardenal sostenía: Chile, que por gracias de Dios se confiesa como un pueblo cristiano, debe hoy confirmar esta convicción fundamental. Para nosotros todos los hombres tienen el mismo valor, y si ha de haber privilegiados, ellos no pueden ser otros que los hombres que nada tienen. La vida de todos los hombres tienen el mismo valor. Será la primera afirmación sobre la justicia que el cardenal realizará en público,
pues supo que tenía un rol activo en la realización de la dignidad de todo ser humano. Cabe mencionar que 30 años antes de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana aparecía el cardenal, ya había hablado de construir una iglesia samaritana, 18 de septiembre de 1977. Debemos mirar en el rostro sufriente de tantos hombres humillados, de mujeres maltratadas, el rostro sufriente de Cristo. Esto significó, como lo advierte Popularo Progresio, que trabajar por el hombre es trabajar por su humanización y desarrollo, un desafío de equilibrar armoniosamente el saber, el tener y el creer. La figura del buen samaritano será la inspiración del trabajo pastoral y misionero del cardenal Silva Enríquez con toda sintonía con los tiempos y con la esencia, ¿verdad?, de los tiempos y con esa capacidad y esa sagacidad y esa inteligencia de leer adecuadamente los signos de los tiempos. Por lo tanto, no solo el paraguas, sino que yo creo que el paraguas, el bastón, la brújula del cardenal fue la doctrina social de la Iglesia de la época, que, como hoy, dan respuesta a las complejas realidades de la existencia humana a la luz de la fe y la de tradición viva de la Iglesia. Propone, ¿verdad?, principios y valores que, aplicando la enseñanza del Evangelio, contribuyen a crear una sociedad digna para toda persona. Encuentra, como sabemos, ¿verdad?, sus fundamentos básicos en la dignidad de la persona humana, proporciona el fundamento para los derechos humanos. El ser humano tiene una dignidad inalienable y debe ser considerado siempre como un fin y nunca como un medio, dejando de lado toda posibilidad justamente para el individualismo. El principio y el fin de todas las instituciones de la sociedad es y debe ser la persona humana, que no puede existir ni desarrollarse fuera de la vida social. Segundo, lo sabemos, la subsidiariedad sostiene que las decisiones deben ser tomadas en el nivel más cercano a los afectados por las mismas. El Estado debe limitar su intervención, pues podría amenazar la libertad e iniciativas personales. En tal sentido, se opone a toda forma de colectivismo y procura armonizar las relaciones entre individuo y sociedad. Como consecuencia, se entiende que la economía debe ser obra de la iniciativa de los individuos por sí solos o en sociedad, aunados por intereses comunes. Este principio concierne a la relación entre la comunidad política y la sociedad civil. Tercero, la solidaridad, fundamental, ¿verdad?, en el pensamiento del cardenal, representa la firme determinación de empeñarse por el bien de todos y de cada uno. Y ello no constituye un sentimiento, sino una virtud que implica asumir responsabilidades de unos para con otros más allá de la caridad. La solidaridad es la caridad social que reconoce al otro. Y cuarto, el bien común definido por el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno, digno y más fácil de la propia perfección, no consiste en una simple suma de bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, siendo de todos y cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo. Justamente como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien. Así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común considerado como la dimensión social y comunitaria del bien moral, donde el bien es bien de todos los hombres y de todo hombre, y se constituye como un deber de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, ¿verdad?, reiteramos que no solo el paraguas, ¿verdad?, sino que este contexto es fundamental para entender cómo el cardenal lee su tiempo, lee su historia a la luz del Evangelio, lee las transformaciones, ¿verdad?, provenientes de la modernidad, de la modernización, de los conflictos bélicos, ¿verdad?, de las transformaciones socioculturales, y ve cómo va modificando el temple del sujeto moderno de la época. Lee adecuadamente los signos del individualismo, del desarrollo de una racionalidad, ¿verdad?, cerrada, que apunta más a los logros, ¿verdad?, científicos que a los logros de la comunidad. Por lo tanto,
el cardenal lee adecuadamente la reconfiguración de la fisonomía sociocultural de la época. Y ante esa reconfiguración, él no se resiste, no se repliega, sino que él instala, ¿verdad? Como lo que yo denominaba estos antídotos evangelizadores al desarrollo de una modernidad, ¿verdad? Eh, demasiado, demasiado valorada, ¿verdad? Y demasiado impertinente en la historia específicamente de Latinoamérica. De Latinoamérica. Por lo tanto, realiza esta figura del cardenal, es una figura que también hace entrar en volver a situar al ser humano y a la persona humana como fin, ¿verdad? Y nunca como medio. Por lo tanto, la racionalidad pastoral del cardenal es fundamental para hacerle frente a la racionalidad instrumental que, ¿verdad?, sitúa al ser humano como un medio y no como un fin. Y por lo tanto, los elementos de solidaridad, de justicia, de bien común, son fundamentales para poder revertir esta dinámica, ¿verdad?, de una racionalidad demasiado instrumental que va convirtiendo, ¿verdad?, al ser humano en un medio y nunca como un fin, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos, ¿verdad?, que el legado del cardenal es complejo. Sabemos no solo como universidad, sino que sabemos como católicos, ¿verdad?, que el legado del cardenal es complejísimo continuarlo. ¿En qué sentido? Porque hoy en día, justamente, creo que no solo a Chile, sino que a Latinoamérica, la caridad, el amor y la justicia le urgen. Urge, ¿verdad?, recuperar elementos en el mismo, ¿verdad? Tenemos no solo como concepto o como ámbito, ¿verdad?, universidad, sino que también como ámbito amplio de la educación. El pacto, ¿verdad?, global por la educación es un ejemplo, ¿verdad?, de la nostalgia y de cuánto hace falta que esto nos surja, ¿verdad?, que nos surja y que nos renueva como católicos. El cardenal fue un adelantado no solo en el ámbito del bien común y de la solidaridad y en el ámbito de la figura ético-social, sino que también plasmó su vida, ¿verdad?, en el ámbito de la educación. Y acá me gustaría hacerme cargo brevemente de su trabajo en el ámbito educativo, no solo como profesor, no solo como rector de colegios salesianos, no como alguien preocupado justamente de la educación católica y de la educación de calidad, sino que también con la semilla que él instaló con respecto a la educación superior. En tiempos donde la educación superior acá en Chile está intervenida por la dictadura de Pinochet, el cardenal valientemente supo abrir espacios de desarrollo intelectual y oportunidad de desarrollo profesional a aquellos profesores que habían sido expulsados de las universidades intervenidas, pero también abrir espacios de desarrollo y de educación y de capacitación y de formación con la mejor calidad profesional a jóvenes, ¿verdad?, talentosos que no podían, ¿verdad?, acceder a la educación superior de la época. Por lo tanto, nosotros consideramos que de alguna manera él supo entender que la universidad y la educación en general son ámbitos de plenitud humana, son ámbitos de plenitud y gratitud humana fundamental. Justamente él nos señalaba en su momento que la universidad debe ser un lugar donde se elabore y se radie cultura, tomando esta palabra en el más universal de los sentidos, pero también en el más pleno
y vital. Sin esa preocupación por una apertura a la totalidad de los problemas del hombre, no puede hablarse de auténtica labor de universidad. Pero por otro lado, si es cierto que la cultura es necesariamente universal, no menos cierto es que cada universidad debe prestar su servicio propio en un pueblo, en un ambiente social y cultural determinado. El cardenal, adelantándose, con mucho respeto lo digo, adelantándose a ex cor de Ecclesia, hace, ¿verdad? Y sitúa en la década de los 70 la labor de la universidad como ¿verdad? Una labor de elaborar un conocimiento y un saber al servicio, ¿verdad? Del pueblo. Y por lo tanto es fundamental. La universidad no es cultura para sí misma y no es cultura para algunos, sino que es irradiación de cultura para todos. Por lo tanto, es una universidad que debe necesariamente, o es una educación, mejor dicho, pero también es una universidad que sirve al bien común. No solo, ¿verdad?, para promover la diversidad cultural, promover el sentido de la solidaridad en la sociedad y en el mundo, sino que también para poder aportar a la dignificación de toda persona humana. ¿Qué es lo que para nosotros entendemos el legado del cardenal? El legado del cardenal nosotros lo entendemos siendo una universidad responsable del compromiso social, teniendo como eje el desarrollo de una juventud talentosa, pero desventajada social y culturalmente. En este sentido, la universidad debe ser el motor de promoción de una juventud en desigualdad de oportunidades que el sistema económico niega, en la que el sistema educacional segrega, en el que la familia fragilizada abandona, y que en otras palabras, la universidad debe ofrecer a los jóvenes lo que hoy su época le objeta. Por lo tanto, ese es el legado del cardenal que nosotros tratamos de entender y cómo lo podemos entender. No es reemplazar ni a la familia, ni al Estado, no, sino que es, ¿verdad?, hacernos cargo responsablemente, ¿verdad?, de aquella juventud en los cuales, ¿verdad?, siendo talentosa, la universidad es una oportunidad, ¿verdad?, de promoción, de dignificación y desarrollo humano integral. Por lo tanto, de alguna manera entendemos, ¿verdad?, ese elemento fundamental de, 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 de una educación situada, ¿verdad?, de una universidad en contexto, al servicio del bien común, y por lo tanto haciéndose cargo responsablemente de su proceso formativo. Es interesante, ¿verdad?, también que esta figura ético-social y política del cardenal tenga también trabajos de adelanto con respecto a lo que hoy en día, bueno, es Laudato Si, en algunos elementos también que surgieron en Aparecía, pero que tienen que ver no solo con la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad y el bien común, sino que tiene que ver con, efectivamente, podríamos decir, con un desarrollo humano integral donde la figura del cardenal y la preocupación pastoral del cardenal tiene que ver con cómo el ser humano se relaciona consigo mismo, con el otro, con el entorno y con Dios. De alguna manera, ya hay, ¿verdad?, elementos en los cuales hay elementos en los cuales el cardenal tenía, ¿verdad?, la preocupación por, ¿verdad?, la tierra común, lo que hoy en día, ¿verdad?, el Papa Francisco nos habla sobre, podríamos decir, la casa común, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, como contexto que para la Iglesia Católica, ¿verdad?, el tema ambiental, el tema, ¿verdad?, del medio ambiente estado presente, ¿verdad?, hace muchos años,
como lo recordó el cardenal Martino en el 2008, ¿verdad? La Expo Mundial sobre el agua que se desarrolló en Zaragoza. Habría que remontarse al contenido en las Sagradas Escrituras para comprender el fundamento del interés de la Iglesia por la cuestión ecológico-ambiental que el cardenal hace referencia posteriormente, ¿verdad? Pero de alguna manera, lo interesante es que el tema de la casa común, el tema ambiental, es la donación responsable, ¿verdad?, que hace Dios a la humanidad dentro de él, ¿verdad?, de la creación. De hecho, también la doctrina social de la Iglesia, en concreto la enseñanza sobre la cuestión ambiental, hay que recordar, ¿verdad? Rerum Novarum de León XIII, ¿verdad?, que estableció que la Iglesia es la auténtica voz al tratar las cuestiones en torno a la justicia social, incluyendo la protección del ambiente natural. Ya en 1891 aparecía, ¿verdad?, esta preocupación. En el 67, con Popular Progreso, indicó el papel de la humanidad dentro de la creación. Octagésima Advenes, del mismo Papa, ¿verdad?, en el 71, la cuestión ambiental como cuestión social asumió mayor importancia. Juan Pablo II, ¿verdad?, desarrolló intensamente la concepción del ambiente como casa y recurso de la humanidad, y la conjugó un orden virtuoso moral dentro de la ecología humana. El Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, en el 2008, relanzó el papel del hombre, de la familia y de la educación, ¿verdad?, para mejorar las condiciones de la humanidad y salvaguardar lo creado. En toda la obra, ¿verdad?, podríamos decir, de Juan Pablo II hay un pensamiento ecologista. La protección del ambiente, ¿verdad?, es fundamental. En 30º Anno, en el 38, precisa al respecto que además de la destrucción irracional del ambiente natural, hay que recordar aquí la más grave aún del ambiente humano, al que sin embargo se está lejos de prestar la necesaria atención, mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los hábitats naturales de las diversas especies de animales amenazados de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de ellas aportan su propia contribución al equilibrio general de la Tierra. Nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Por lo tanto, de alguna manera aparece, ¿verdad?, el contexto de esta suerte de ecología social, en la cual, ¿verdad?, ya más contemporáneamente, en Caritas in Veritate, en el 51, se puede leer al respecto, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y el deber de hacer valer en público. Y al hacerlo no solo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de creación que pertenecen a todos, debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Actualmente ya algo más conocido, ¿verdad?, más contemporáneo, Laudato Si, pone en evidencia la actitud del hombre, y en concreto del cristiano, ¿verdad?, juntamente, por una parte, de admiración de la creación, pero también de cuidado de la misma, ¿verdad? Por lo tanto, de alguna manera, este contexto, ¿verdad?, lo percibe y lo recibe el cardenal, no con la contundencia de la actualidad y con las evidencias científicas también de la actualidad y con las crisis que estamos experimentando, ¿verdad?, sino que de alguna manera el cardenal fue un agente educativo y promotor de la humanización dignificante de la persona, entendiendo, ¿verdad?, el contexto, como decíamos, de justicia social, de bien común, de ecología o de ecología humana, ¿verdad? Y también que enmarcan dentro de esta figura ético-social y política del cardenal, ¿verdad? De alguna manera, el cardenal lo que entendió fue cómo ser responsables, ¿verdad?, del don proveniente del Evangelio y de Dios mismo. De alguna manera, su preocupación por el desarrollo de la dignidad de la persona
¿verdad? Sin importar su condición social, es el legado por ser responsables por el otro. De alguna manera el cardenal lo que nos motiva y lo que nos llama es a ser responsables de la dignidad del otro, a través de la solidaridad, el bien común y la justicia social. Nos invita, ¿verdad?, a, sin improvisar, a hacer ecos, ¿verdad?, de un mensaje sobre las exigencias del bien común. De alguna manera, pero no es un bien común fundado en la caridad, como lo vimos anteriormente, sino que fundado, ¿verdad?, específicamente en la solidaridad. Por lo tanto, de alguna manera, entendemos que la responsabilidad le compete a toda la sociedad, pues se considera común y lo consideramos como un referente, como un concepto integral y envolvente, que implica el modo de cómo responden a la justicia social exigida por nuestros tiempos y a la formación, ¿verdad?, de lo que hacemos como profesionales críticos y constructivos, integrales, ¿verdad?, y lo más felices posibles en su desarrollo personal. Por lo tanto, de alguna manera, el pensamiento del cardenal a través de sus obras tratan de impulsar un cambio social, convertirnos, ¿verdad?, en agentes de cambio social, como un proceso dinámico, pertinente, ¿verdad?, dignificante, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, aparece fundamental entender la mirada que hace el cardenal con respecto a su mismo testamento espiritual. Testamento espiritual que él muy salesianamente lo sitúa como un sueño, como los sueños de Don Bosco, su sueño, ¿verdad? Sueño de Chile, como él anhelaba, ¿verdad?, su patria anhelada. Y quisiera, para ir ya finalizando, el elemento de que en su apostolado el cardenal, y esta figura ético-social y política, es fundamental entenderla como él mismo entendió su vida y entendió su legado. De alguna manera es interesante ver que, por ejemplo, fundamental la concepción de respeto. La concepción de respeto por el hombre, y es el respeto de la dignidad del hombre, ¿verdad? Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillas son las palabras del cardenal, qué sencilla es las expresiones de un sacerdote ya a finales de su vida, en los cuales la síntesis de su apostolado son deseos y anhelos muy sencillos, pero con una carga de compromiso social, político, cristiano fundamental. Quiero en mi país que todos vivan con dignidad. Qué simple, que incluso hasta podría decir que básico, pero qué tan complejo ha sido, ¿verdad?, que conformar sociedades, ¿verdad?, y comunidades en los cuales todos puedan, ¿verdad?, vivir dignamente. Y aquí no entran las preguntas epistemológicas con respecto a qué es la dignidad, sino que aquí la dignidad es muy simple. La lucha contra la miseria es una tarea a la cual nadie, ¿verdad?, puede sentirse excluido. Por lo tanto, acá es muy simple. Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres. Que algo también, volvemos a la misma sencillez del cardenal. ¿Qué significa eso? Que cada niño tenga una escuela donde estudiar, que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud, que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia, y que cada familia pueda habitar en una casa digna donde pueda reunirse a comer, a jugar y amarse entrañablemente. Qué simple, pero es justamente lo que hoy muchas familias no tienen, no
no gozan, ¿verdad? Y ahí yo creo que está escondida la verdadera riqueza de la vida humana, en este espíritu de familia, en este espíritu, ¿verdad?, donde cada uno tenga una justicia que corresponda a tener lo que significa vivir una vida digna, ¿verdad? Donde estudiar, donde comer, una familia que lo amen, ¿verdad? Un trabajo digno, ¿verdad? Y un lugar donde amarse entrañablemente. Quiero, ¿verdad?, un país donde reine la solidaridad, ¿verdad? Muy simple, una solidaridad donde no haya, ¿verdad?, y que la solidaridad sea un imperativo categórico ético-moral, ¿verdad?, social, para, ¿verdad?, desterrar los egoísmos y ambiciones para convertirse en una patria solidaria. Es decir, los que más tienen, que compartan, y los que menos tienen, tengan la posibilidad de, ¿verdad?, no de la caridad, sino que de la solidaridad. Quiero un país donde se pueda vivir el amor. Esto es fundamental, dice. Y sitúa estos párrafos con respecto no al amor en qué sentido, sino que acá lo sitúa y lo relaciona con la juventud y la familia. Y es fundamental. Hay que darle a los jóvenes, ¿verdad?, no solo la atención, ¿verdad?, sino que, y se los pide a las familias, ¿verdad?, escuchen a su juventud, demuéstrenle, ¿verdad?, un estilo de vida entusiasmante. Qué simple pero qué vital, en las cuales las familias, ¿verdad?, hemos perdido la capacidad de encantar a la juventud con estilos de vida, ¿verdad?, amorosos, solidarios y familiares. Y finalmente, ¿verdad?, algo muy simple, quiero que mi patria, lo más sagrado que yo pueda decir, que vuelva su mirada hacia el Señor. He dedicado, ¿verdad?, dice, he dedicado mi vida a esta tarea, que los hombres y mujeres de mi tierra conozcan al Dios vivo y verdadero, que se dejen amar por Él y que lo amen con todo el corazón. Por lo tanto, si nosotros podemos entender una vida entregada a la santidad, a la esperanza, ¿verdad?, a la figura, es justamente esta, fue la gran coordenada del cardenal, en las cuales fueron animando y guiando todas sus obras y en su empeño valioso, fue que, ¿verdad?, que todos los hombres y mujeres conozcan, ¿verdad?, al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, en el cardenal hay una profunda coherencia ética, en el cual es posible entenderlo. Hay una sabiduría pastoral de base con respecto a su inteligencia pastoral, su sabiduría pastoral, no solo para poder entender los signos de los tiempos y poder responder adecuadamente a los desafíos de la historia, sino que también una sabiduría pastoral muy cercana, muy formativa, ¿verdad? No solo de gestión administrativa de un arzobispado, sino que también de una inteligencia pastoral y una sabiduría pastoral en el ámbito de la formación. Obviamente tuvo una valentía política, ¿verdad?, que sin esa valentía política el pragmatismo del cardenal hubiese sido, ¿verdad?, imposible de responder. Una inteligencia evangélica educativa en todas sus obras, una dignidad y justicia, ¿verdad?, con los inmigrantes, con los pobres, con los jóvenes, ¿verdad? Una solidaridad no solo, no solo, ¿verdad?, los pobres, sino una solidaridad con quien la necesitase. Conocida es, ¿verdad?, la referencia de su visita en los primeros días de la dictadura del 73 al Estadio Nacional, donde él se presenta como Raúl Silva Enríquez a los prisioneros que estaban en el Estadio Nacional, y él se presenta como obispo de la iglesia chilena, y bueno, que él estaba para servir a quien lo necesitase, haciendo entender que ahí no estaba por solo los católicos, sino que estaba por quien, ¿verdad?, necesitase, ¿verdad?, de su ayuda. Y muy salesiano, yo creo que
los salesianos se desborda el ámbito de que efectivamente el cardenal Silva Enríquez fue un salvador de almas y vidas. Hay que considerar que efectivamente él, en la realidad, no solo salvó almas en el ámbito evangélico, sino que también efectivamente salvó vidas, ¿verdad? A través de sus obras y a través de su valentía. Por lo tanto, es muy interesante poder hacernos referencia a este gran hombre, a este gran pastor, educador, que nos dejó no solo un legado de, de intelectual, sino que yo creo que nos dejó un ejemplo a seguir, una responsabilidad en las obras que él nos encomendó, y a la cual nosotros como universidad estamos, ¿verdad?, desafiados a continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vergara, por acercarnos realmente al cardenal Silva. Valentía carismática, valentía política, compromiso con el presente, opción coherente, pastor integral. Gracias realmente por traernos este testigo de la esperanza al ciclo hoy de santidad, justamente, y quería contarles que, bueno, nos siguen desde distintos puntos de nuestra Argentina, a través de nuestro canal de YouTube, a ver, desde Quilmes, desde la provincia de Buenos Aires, desde La Plata también de Buenos Aires, Corrientes, Argentina, San Isidro, Buenos Aires, nos vamos para Uruguay, desde Montevideo, nos vamos para Perú, nos siguen desde Lima, muchísimos mensajes alentadores realmente, están siguiendo la transmisión Rafael Corso, presidente de la Acción Católica Argentina, y Gustavo Vivona, vicerrector del Departamento de Laicos del DEPLAI, de la Conferencia Episcopal Argentina. Envía sus saludos Hugo Fantini, director de CLADES. Llegan muchísimos saludos. Gracias, amigos, por el reinicio del ciclo de santidad. Complacidos en participar en este foro, auscultando a uno de los protagonistas de la historia de la Iglesia latinoamericana. Qué importante destacar que si somos cristianos no podemos dejar de reconocer que todos tenemos el mismo valor y trabajar porque esto sea vivido de esta manera, y así millones de mensajes que se van sumando, pero como el tiempo también es acotado, ya estamos a pocos minutos de finalizar este primer encuentro, nos detenemos en algunas de las preguntas que fueron surgiendo, y aquí también abrimos el micrófono tanto al doctor Fernando como a don Nelo, para que ustedes puedan realmente responder las inquietudes de los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. ¿Sí? A ver, comenzamos. La respuesta del cardenal Silva a un proceso autoritario basado en la solidaridad es una respuesta muy original. La invitación que la fraternidad universal que realiza el Papa Francisco, ¿cuánto sintoniza con este planteo? ¿Qué conexión podría establecerse? Voy diciendo de a una y ustedes, si quieren, toman la palabra y ahí vamos con el diálogo para que no se olviden las otras, si las digo todas juntas. Yo creo que todas juntas. ¿Cómo preferís? Sí. ¿Todas juntas? También, sí, mejor. Y así también bueno. vamos alternando con Nelo la respuesta. Ok, entonces, siendo el cardenal pastor y educador, ¿brindó criterios para educar en estos principios de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo hacer para educar a los jóvenes en estos principios y crear así una cultura de humanización? ¿Cómo llega el legado del cardenal a la sociedad, a la Iglesia chilena de hoy, a los jóvenes de hoy? Conocer tu mirada, el doctor Fernando, desde la experiencia, desde la universidad también, ¿no? Y si llegamos, continuamos. A ver, acá hay otra. ¿Por qué cree usted que hay un juicio negativo sobre los pastores que se comprometieron con el destino y la dignidad de los pueblos en estos tiempos críticos de nuestra historia, en la mirada de algunas lecturas y juicios históricos? Y
mencionó que el cardenal construyó una iglesia samaritana. ¿En qué medidas concretas se forjó esta iglesia ante, por ejemplo, el periodo de la dictadura? Wow. Wow. Qué bueno. No sé, Nelo, ¿tú te animas con alguna respuesta? Sí, yo partiría de la última, de Vale. cómo responde él a la dictadura. Me viene a la mente un testimonio ahí directo que ha sido publicado el 9 de abril en varios medios, que yo lo relaté para recordar el aniversario del cardenal. Fue un encuentro en Punta Tetralca, dos políticos italianos, uno hoy en fama de santidad, Vittorino Colombo, y el senador Gilberto Bonalumi, que varios en Argentina lo conocen, que le iban a proponer al cardenal de crear un apoyo, le iban a llevar de parte del gobierno italiano. Y fuimos a almorzar ahí en Punta Tetralca, y durante el almuerzo le preguntan cuál fue su relación con el presidente Pinochet, con Allende, con Neruda. El cardenal muy rápidamente contestó: con Pinochet fuimos muy francos. Yo le decía, usted no es un presidente que lo puso el pueblo, usted tiene que tenerlo claro esto. Y la franqueza dice que fue la manera como se hablaban, que llevaron adelante estos 10 años de relaciones. Y Fernando ha desarrollado muy bien toda la acción del cardenal durante la dictadura. Con Allende dice que le dijo, el pueblo necesita que se resuelva su problema concreto. Y él decía, yo como pastor me tengo que preocupar de esto. En el fondo se desmarcaba de la acción política de la suya, que era pastoral. Él diría que con Neruda es donde me pareció de entender a mí, y tal vez ahora a distancia, esta dimensión de la santidad también que llevaba dentro el cardenal, porque contó que en los momentos difíciles de su enfermedad, Neruda no contó los detalles, pero dio a entender que Dios había abierto una ventana también para Neruda. Este era el cardenal durante la dictadura, porque estas relaciones son de esa. Él respondía a los problemas concretos. Por ejemplo, una cosa que le faltó mencionar, porque si no, no terminaba nunca Fernando, fue el Banco del Desarrollo. ¿Por qué el cardenal se mete a crear un banco? Porque él necesita responder a problemas reales. El tema de la vivienda, estaba el tema de la pyme que no tenían acceso al financiamiento, y porque era la manera de superar esta instalación de un modelo económico que él ya lo anunciaba, como bien el relato de Fernando lo demostró. Él con el banco quería tomar dos cosas: por un lado el acceso a la vivienda, y por el otro, como buen salesiano, necesitaba también dinero para las obras, y la utilidad del banco servían para llevar adelante acciones pastorales y concretas. Entonces era siempre una respuesta al tema real. La Vicaría de la Solidaridad, una respuesta real al tema. Pero aquí no hay tiempo, pero se puede desarrollar otro momento. La obra más grande durante la dictadura de él fue la Iglesia y la Patria, que fue el alma de Chile. Estos tres grandes principios de la libertad sobre toda forma de opresión, de la fe sobre forma de idolatría, y el orden jurídico sobre la anarquía, que es lo que necesita justamente hoy Chile en esta etapa de la Convención Constitucional, están estos tres principios alrededor del cual él mantiene viva la democracia. No hubiera habido democracia en Chile si los partidos políticos y los políticos no se hubiesen reunido en esta conformación que él muy sintéticamente da del alma de Chile. Creo que esto fue su respuesta durante la dictadura. Yo recuerdo que cuando venía el Papa aquí en Chile, todo lo que querían ver al Papa, en Nunciatura tuvieron que firmar un documento que se preocupaban de la postdictadura. De hecho, fue una transición pacífica muy ejemplar. Parece que todavía no se termina, pero en este momento
fue pacífica. No sé, Fernando, esto yo agregaría, pero tú has mencionado muchas cosas ya. Sí, no, yo la verdad que te agradezco la contextualización y la complementariedad con tus respuestas vitales con respecto al legado del cardenal. Yo quisiera hacerme cargo también, por entiendo, cuestión de tiempo, ¿no? Ya estamos bastante con el tiempo bien justo, ¿no, Yanni? ¿Sí? Ya. Pero muy brevemente, con respecto a cómo uno puede hacerse cargo, yo creo que nosotros hemos tomado opciones como universidad para poder continuar con nuestro modelo formativo, haciendo las opciones tanto en nuestro modelo formativo, las temáticas de investigación, la vinculación con el medio, nuestras opciones institucionales en políticas, en estatutos, etcétera, que se vean expresada la identidad institucional fundada en las figuras de Don Bosco y el cardenal Silva Enríquez. ¿Cómo se hace eso? Porque también nosotros tenemos un sistema educacional chileno que rige mucho y expone también la autonomía de las universidades y sobre todo de las universidades católicas, pero gira en torno a nuestra opción fundamental de ser una alternativa de calidad y responsable para estudiantes vulnerables, de sectores vulnerables de Chile, abiertos a quien quiera llegar a nuestras aulas. Estamos adscritos a la gratuidad, que para ustedes no es novedad, pero para nosotros es gran novedad que la educación superior sea gratuita. No es gratuita para todos, pero ha sido un avance. Nosotros fuimos una de las primeras universidades privadas en adscribirnos a la gratuidad y por lo tanto nuestro estudiantado es más de un 70% tienen el beneficio de la gratuidad estatal y por lo tanto eso significa, ¿verdad?, que todos nuestros recursos se destinan a la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ahí hay ciertas opciones que uno podría decir cómo refleja el legado del cardenal, no solo en nuestro modelo de formación profesional, sino que también en formación general, que nosotros lo llamamos, fundada en una teología y una ética y una filosofía fundamental para poder entender y hacer nuestra formación integral como universidad católica. Entonces es muy complicado comprender eso. Y finalmente, yo solo hago una referencia para poder cerrar con respecto a la pregunta con la conexión con los postulados, Francisco. Yo solo hago recuerdo de una cita que hace Papa Francisco en Fratelli Tutti, dedicada a la fraternidad y amistad social, que hace una referencia muy significativa al cardenal Silva Enrique. Dice Papa Francisco, son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que, y cita el cardenal, los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Hace referencia, ¿verdad?, a una homilía en el Te Deum de Santiago del 18 de septiembre de 1974 que realizaba el cardenal todos los años. Por lo tanto, hay una conexión que el mismo Papa Francisco detecta en los postulados del cardenal y en las opciones fundamentales de evangelización del cardenal, donde hay un adelantamiento, como yo traté de exponer, con temáticas propias, no solo la doctrina social de la Iglesia, entre comillas, clásica, podríamos decir, que son los de la mitad del siglo XX, sino que en alguna manera ya había visualizaciones con respecto a temáticas que se iban a desarrollar y que iban a responder las doctrinas sociales más contemporáneas o más vigentes actualmente. Muchísimas gracias a cada uno. Ya despacito vamos terminando esta jornada, pero antes quiero saludar y también dar la palabra a Alejandro Lamberti, coordinador del Instituto de Cultura Universitaria de la UCA. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Yani? Muchísimas gracias. No, poco para agregar. Sí, justamente tengo la suerte de más o menos estar enterado de este modelo realmente distinto y muy audaz de la Universidad Católica Silva Enríquez.
y que evidentemente plasma, como decía recién Fernando, toda otra concepción de universidad, un modo de habitar. Me parece que ahí hay una clave muy interesante de esa universidad, es un modelo distinto que a mí personalmente me parece que tenemos mucho para aprender de este modo de habitar que tiene la comunidad académica de la Universidad Silva Enríquez, que honestamente yo, como no conocía la historia así tan vinculada a la figura del cardenal, no sabía, pero digo, de esta conexión que hay entre lo que quiso de alguna manera hacer Silva en su vida, y cómo la universidad de hecho lo plasma con un modelo que es muy distinto. La verdad que a mí me parece muy atractivo. Estoy trabajando con algunos de los académicos de ahí y me parece que hay mucho para tomar de ese modelo. Así que muy interesante, la verdad, muy estimulante también todo lo que se fue diciendo esta tarde y creo que es una de esas figuras que en buena hora que vuelva un poco a ser presentada para motivarnos, para inspirarnos. No, no para repetir, ¿cierto? Los tiempos no se repiten, no se puede repetir la historia, pero sí tomar el fuego sagrado y seguir haciendo una historia nueva, ¿eh? Así que yo, nada, muy agradecido de haber podido compartir con ustedes y escuchar y aprender esta tarde. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Don Nelo. Gracias, Alejandro, y nos vamos despidiendo, pero antes también la palabra a Pablo Blanco. Muchas gracias, Janina. Bueno, me repito un poco en los agradecimientos al doctor Vergara, a Nelo Gargiulo, también a Alejandro por estas palabras que la verdad nos ponen en sintonía también del tiempo presente, ¿no? De la actualidad de la vida del cardenal Silva Enríquez en una obra concreta de la Iglesia al servicio de los hermanos, ¿no? Y una cosa que me gustó de una de las preguntas que se leyeron ahí, me gustó esto, ¿no? de la respuesta original de la solidaridad, ¿no? O sea, frente a un momento de crisis es una respuesta en salida, ¿no? No es solamente una respuesta discursiva. Digo, trazando un paralelo con la actualidad, ¿no? de esta propuesta del Papa Francisco de la Iglesia en salida, y la solidaridad es la expresión de la fraternidad, digo, ¿no? Fratelli Tutti, también este documento que habla de la fraternidad universal, me parece que ahí en la profecía del cardenal Silva Enríquez está mucho de lo que hoy estamos experimentando como un cambio de paradigma, ¿no? De propuesta para la sociedad y también de vida de la Iglesia. Eh, Eso quería compartir porque me parece que es una respuesta muy, muy original desde el amor evangélico, como decía Fernando. No sé, Fernando, si querés agregar algo a esto que dije y solo después hago unos anuncios. Sí, no, yo la verdad que le agradezco el espacio no solo de compartir un conocimiento, una responsabilidad, sino que también la emoción de poder relevar la figura del cardenal, relevar la figura de nuestra universidad. Eh, Ahora me recuerdo que algo que había dicho, nosotros tenemos una conexión mucho más profunda entre el cardenal, el papa, la universidad chilena y la universidad argentina. Nosotros nos convertimos en la primera sede de escuelas ocurrentes en América. Entonces, muy interesante que nosotros recibimos y este año somos sede del quinto Congreso Escolas en septiembre, que se va a realizar acá en el campus Locañas de nuestra universidad, pensado e inaugurado por el cardenal Silva Enríquez justamente para la formación de los salesianos de Chile y Latinoamérica. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos muchas cosas en común y muchos desafíos en los cuales yo le agradezco profundamente poder haber sido parte de este encuentro. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí, paso a comentar algunos avisos para los que nos están viendo y escuchando. Bueno, ya el primero lo tenemos. Va a haber un congreso de escuelas ocurrentes en la universidad en el mes de septiembre, dijiste, Fernando. Ahí está, perfecto. Bueno, seguramente en la página de la universidad estará publicado. De parte nuestra, nosotros tenemos una invitación para hacerles para el próximo 19 de mayo. Es
es parte de un ciclo abierto y gratuito como es este de santidad, donde abordaremos la sinodalidad en la vida de la Iglesia, a partir de, es un programa que releva las experiencias sinodales que están teniendo lugar en las iglesias locales en el mundo a partir de la propuesta del Papa Francisco, que lanzaron en octubre del año pasado. En este caso, el 19 de mayo vamos a tener el testimonio de Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España, que nos va a contar del proceso en ese país, y de Monseñor Enrique Guía Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires, que nos contará lo propio del Sínodo de Buenos Aires, que concluyó en su fase de consulta y asamblearia el año pasado, pero que ahora tiene todo el desafío de su implementación, ¿no? Hoy salió justamente un mensaje del cardenal Poli diciendo que llevó la publicación del sínodo al Papa Francisco en su entrevista, así que, digamos, es de mucha actualidad esto. El 19 de mayo, 18:30 horas, en este canal de YouTube del Instituto de Cultura Universitaria. Y por otra parte, los invitamos a conocer el testimonio de Monseñor El del Cámara. El jueves 2 de junio estará con nosotros el profesor Elio Gazda de la Facultad Jesuita de Belo Horizonte, que nos presentará este testimonio de otro pastor de nuestra iglesia latinoamericana que encarnó estas virtudes, como dijimos, de la fraternidad, de la solidaridad, de la justicia, de la esperanza, en definitiva. Así que bueno, si no les quito más tiempo, les agradecemos que hoy nos estén acompañando y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos encuentros. Janina. Y les recordamos también que el encuentro queda grabado, ¿no? Lo van a poder encontrar a través de UCAAR, en la página del ICU también, uca.edu.ar/ICUvivo. Agradecemos realmente por compartir entonces el encuentro de esta tarde. Los invitamos a los próximos encuentros que Pablo recién anunció. De esta manera nos vamos despidiendo y yo me quedo con este compromiso y esta propuesta, ¿no? De vivir el presente, de comprometernos con el presente como el cardenal Silva nos proponía. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches, nos reencontramos el próximo 2 de junio. Saludamos a todos. Gracias por estar.